El encuentro inesperado entre un millonario y una mendiga que cambió su destino. En el corazón palpitante de Buenos Aires, una noche cargada de secretos se abría paso entre el brillo cegador de los candelabros y susurros en pasillos de mármol. Rebeca, una joven vestida con un elegante vestido blanco que parecía pilares de esperanza en mitad de esa fiesta de máscaras, sostenía una copa con la mano temblorosa. Su mirada iba y venía entre la multitud, impenetrable como un misterio a punto de estallar. Allí, en aquella mansión colosal, todo prometía un final de cuento, pero la verdad, la verdad aparecería como un puñal en la sombra. Gabriel, el millonario que pronto sería su esposo, conversaba bajo la tenue luz de un rincón reservado. Su voz bajita, cruel y calculadora, atravesaba el aire sin cuidado. Rebeca, sin querer, quedó atrapada en ese susurro venenoso. Él le decía a su socio que el matrimonio era solo un negocio. Ella no sabe nada. Su fortuna puede salvarme. Aunque, atónita, con la dignidad hecha trizas y el corazón desangrándose, el temblor le recorrió las manos. La idea de cancelar la boda pasó como un relámpago, pero no. Rebeca no es de vendirse. Es de las que luchan con fuego en las venas. La joven recogió las piezas de su orgullo y sacó un arma invisible, su inteligencia. No dejaría que ese hombre la destruyera. Esa misma noche, escondida tras una puerta entreabierta, comenzó a escuchar más. Palabras sucias y planes aún más oscuros. No era solo un mentiroso. Gabriel estaba enredado hasta el cuello en trampas, fraudes y corrupción que podían arruinar a toda su familia. Un escalofrío heló su espalda. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para proteger lo suyo? Mientras trazaba silenciosamente un plan, apareció Enrique, su abogado de confianza, un hombre paciente y callado, con los ojos llenos de un cariño raro, profundo, contenido años. No dijo una palabra, pero esa noche supo que no estaba sola en esta guerra silente. Su apoyo era, con cada paso que daba para desenterrar la verdad, Rebeca sentía la presión de un juego peligroso que la atrapaba. Las palabras de Gabriel retumbaban en su cabeza, las miradas de la alta sociedad le clavaban dagas invisibles, y el miedo se colaba en su pecho como fuego líquido. Pero también nacía en ella una fortaleza increíble, una transformación que la convertía en alguien más imparable que nunca. Entonces, justo cuando creyó tenerlo todo bajo control, alguien se acercó para detenerla. Una advertencia fría y clara: «Deja esto o pagarás caro». Rebeca miró el sobre con las pruebas que podrían hundir a Gabriel y sintió que el tiempo se detenía. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Vale la pena la venganza si para obtenerla tienes que perder tu alma? ¿O hay algo más allá de la traición y la ambición? Alguien, en la oscuridad, observaba y esperaba el siguiente movimiento. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Mucho. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Vale la pena la venganza si para obtenerla tienes que perder tu alma? El eco de esa incertidumbre reverberaba en la mente de Rebeca mientras sostenía el sobre con las pruebas que podían desmoronar a Gabriel. Justo cuando pensaba cómo usar esa información, un murmullo entre la multitud rompió el silencio. Una sombra emergió entre las luces titilantes. Era una mujer. Su cabello castaño oscuro caía como una cascada desordenada sobre sus hombros, y en sus manos, un collar brillante se deslizaba entre sus dedos. El rostro de Rebeca se tornó pálido al reconocerla. Era Valentina, la amante embarazada de Gabr. La mirada de Valentina no era de súplica. Había una chispa de desafío. «Rebeca», dijo Valentina, su voz un susurro afilado como un cuchillo. «¿Qué piensas hacer con eso?» Rebeca sintió que el corazón le latía en la garganta. ¿Cómo sabía ella?
¿Acaso había estado observándola? La tensión se palpaba en el aire, un hilo tenso a punto de romperse. Rebeca no respondió, su mente giraba como una tormenta. Valentina dio un paso más cerca. El brillo en su ojo era tanto feroz como triste. Si lo entregas, perderás más de lo que imaginas. Este juego es más grande de lo que crees. Y en ese instante, una explosión de ruido estalló desde el fondo de la sala. Un grito desgarrador hizo eco, y todos se giraron hacia la fuente. Un hombre pasaba tambaleándose entre la multitud, su camisa empapada de rojo. Un hombre pasaba tambaleándose entre la multitud, su camisa empapada de rojo. La agitación en la sala se transformó en pánico, los murmullos se convirtieron en gritos. Rebeca sintió que algo se retorcía dentro de ella. Era una pesadilla, un giro inesperado que la llevó al borde del colapso. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién podría haber hecho algo así? Valentina se movió rápidamente, su expresión cambiando de desafío a preocupación. «No hay tiempo», purgó sus palabras. «Tú no entiendes. Lo que sea que vas a hacer, se acabó. Ellos no se detendrán con Gabriel. Tú eres el próximo objetivo». Las palabras de Valentina se clavaron en la mente de Rebeca como espinas, y de repente se dio cuenta. El juego en el que estaba involucrada era más profundo y peligroso. Entre las sombras de la mansión se movían fuerzas que nunca vio venir. Gente con la que nunca se había cruzado, pero que ahora se entrelazaba inextricablemente con su destino. Con el corazón acelerado, buscó a Enrique, pero él estaba en medio del caos, ayudando a otras personas. El miedo apretaba su pecho. La vida que pensó que tenía estaba desmoronándose. ¿Podía confiar en Valentina? ¿Era ella amiga o enemiga? «Escúchame», dijo Valentina, su voz un hilo tenso. «Podemos unir fuerzas, pero solo si estás dispuesta a arriesgarlo todo. Gabriel es solo la puerta hacia algo más oscuro». Rebeca sintió el nudo en su garganta hacerse más fuerte. ¿Qué secretos había detrás de esa conexión? La gravedad del momento la abrumaba. Mientras la multitud gritaba y corría en caos, un sentido de urgencia quemaba en Rebeca. Tenía que tomar una decisión, y tenía que hacerlo rápido. El mundo dentro de aquella mansión se desmoronaba, pero afuera había un universo de posibilidades inexploradas. ¿Era el momento de dejarlo todo atrás y hacer frente a la verdad? ¿O era una trampa más que podría llevarla a una oscuridad aún más profunda? El reloj seguía avanzando, pero su mente estaba en blanco. Justo cuando pensó en actuar, algo brilló en el suelo. Un destello plateado entre la sangre. Era una pista que podía cambiarlo todo. ¿Podría desatar una cadena de eventos que nadie podría prever? La casa, el caos, los secretos. Rebeca suspiró profundo. Sabía que la historia apenas comenzaba. Y antes de que pudiera pensar, se lanzó hacia el brillo, sin saber que el verdadero horror aún estaba por revelarse. El brillo plateado que atrapó la atención de Rebeca era un destello de esperanza en medio del caos, pero cuando se agachó para alcanzarlo, una mano se adelantó con fuerza. Era Valentina. Sus ojos centellaban de pánico. «¡No lo hagas!», exclamó, su voz temblorosa. «No sabes lo que estás poniendo en juego». La urgencia de su tono hizo eco en el pecho de Rebeca. Un nudo se formó en su garganta. Pero antes de que pudiera responder, un estruendo sacudió la habitación. La multitud había comenzado a gritar. Algunos corrían hacia la salida. Todo se volvió un torbellino de pánico. «¡Ayuda! ¡Lo han apuñalado!». La voz temblorosa retumbó por los alrededores, y la realidad se desvaneció por un momento mientras la adrenalina inundaba sus venas. Rebeca miró hacia atrás y vio a un hombre caído, su camisa empapada en rojo. La sangre se esparcía como un oscuro secreto. El panorama se tornó surrealista. Valentina, todavía a su lado, le tomó el brazo con fuerza. «Tienes que irte, ahora». La insistencia de Valentina era más que un consejo, parecía un mandato. Rebeca sintió la presión en su pecho aumentar. El temor se apoderó de ella. ¿Qué estaba ocurriendo? Mientras la multitud a su alrededor gritaba y se movía en frenesí, Valentina la miró fijamente. «Este juego no es solo entre tú y Gabriel.
Hay otros involucrados y no dudarán en hacerte daño. La revelación golpeó a Rebeca como un puñetazo en el estómago. ¿Qué más sabía Valentina? ¿Qué secretos ocultaba? Rebeca lamentó haber albergado dudas sobre la sinceridad de Valentina. Una sombra de angustia le recorrió la espalda. ¿De qué hablas? ¿Quiénes son ellos? Valentina apretó su mano, el sudor frío la hizo estremecerse. Un instante de complicidad se produjo entre ellas y esa conexión prometía ser su única salvación en medio del horror. ¡A la salida! ¡Es ahora o nunca! Valentina empujó a Rebeca hacia el camino menos concurrido mientras el caos reinaba. La mente de Rebeca giraba, formando preguntas, conectando piezas de un rompecabezas que nunca había imaginado. En el fondo, reconocía el miedo que vibraba en las palabras de Valentina. Justo cuando pensaba en escapar, un grito desgarrador rasgó el aire. «¡Basta! ¡No se muevan!». Una figura en la puerta se erguía como un muro, con un rostro oculto tras una máscara que provocaba escalofríos. El silencio descendió como un manto tenso. Era un desconocido, pero su presencia era innegable, potente. «Nadie sale con ese sobre. Nadie». Un escalofrío recorrió el cuerpo de Rebeca. La revelación del sobre que sostenía, aquellas pruebas contra Gabriel, parecía haber desencadenado un fenómeno que la mantenía atrapada en una telaraña de secretos y traiciones. «¿Quién eres?», preguntó Valentina, su voz casi un susurro. El desconocido desprendía un aire de autoridad. «Soy el que controla el destino de Gabriel y, por asociación, el tuyo». En ese instante, un corazón familiar se detuvo. Rebeca parpadeó con confusión, tratando de reconocer la voz. ¿Qué quieres de nosotras? Lo que quiero es resolver este enredo de manera definitiva. Y si para ello tengo que eliminar a un par de adolescentes enredadas en este juego, lo haré. Un silencio ominoso se instaló, y en ese momento Rebeca sintió que el frío se apoderaba de su piel. Las líneas que definían el bien y el mal se desdibujaban. La urgencia de lo que venía se hizo más potente. ¿Las intenciones de Valentina eran auténticas o era parte del juego también? Debes decidirte, Rebeca. La verdad tiene un precio. ¿Estás dispuesta a pagarlo? La pregunta colgó en el aire, pesada, casi opresiva. El tiempo parecía haberse detenido. La tensión era palpable. Rebeca se sintió despojada de toda certeza. Aquí estaba, atrapada entre decisiones imposibles y un futuro incierto. El sobre, la mansión, la sangre, ¿de verdad estaba preparada para desentrañar todo aquello? La historia apenas comenzaba, y cada elección abriría un abismo en el que podría perderse. Pero, ¿había un camino de regreso? El reloj seguía avanzando. El aire se sentía cargado, como si cada segundo pudiese traer consigo un tormento más profundo. Rebeca, atrapada entre las palabras del desconocido y el rostro pálido de Valentina, sintió que su corazón se disparaba, como un tambor descontrolado. «No pueden detenernos», murmuró, tratando de convencerse. «¿Ves esas caras?», preguntó el enmascarado, señalando a la multitud que ahora petrificada observaba la escena. «Ellos están aquí, listos para lo que venga, y no piensan dejar que tú te lleves esa información». Un escalofrío le recorrió la espalda, mientras esas palabras hacían eco en su mente. «Debes decidirte, Rebeca. Hay más en juego de lo que imaginas». Las palabras del desconocido reverberaban en su cabeza, pero la urgencia estaba encadenada a un temor que casi la ahogaba. Y entonces el grito desgarrador del hombre herido resonó de nuevo, como un eco distante que regresaba, y el caos en la sala estalló nuevamente. «Sal de aquí», gritó Valentina, sacudiéndola. «No podemos quedarnos. Te encontrarán si no huyes ahora». Las manos de Valentina temblaban al sujetar la de Rebeca y su mirada era intensa, como si la vida de ambas dependiera de ello. Rebeca comprendió que el momento que tanto había temido estaba aquí, pero aún tenía una pregunta. ¿Vale la pena luchar si ni siquiera sabemos contra quién estamos luchando? Su voz temblaba. Pero antes de que Valentina pudiera responder, un ruido ensordecedor resonó por encima del murmullo. Un disparo.
El aire se llenó de un silencio helado que se detuvo en el tiempo. Un hombre encapuchado apareció en el extremo opuesto, su arma elevada, y la multitud se separó como el mar ante Moisés. La tensión se cortó en el ambiente. De repente, Valentina tiró de Rebeca hacia ella, y en medio del movimiento, algo brillante cayó de la ropa de la amante de Gabriel. Una tarjeta de identificación con un nombre que Rebeca reconoció de inmediato. Enrique. Las piezas encajaron con un golpe brutal en su pecho. Enrique no era solo su abogado, era parte de este juego. El rayo de la revelación la atravesó. Se tambaleó entre el horror y la incredulidad. ¿Podría ser? ¿Había estado manipulando todo desde las sombras? Valentina se había percatado del cambio en su expresión y asintió, como si ella también ya lo supiera. No tienes idea de cuánto he estado luchando para protegerte. Pero las palabras sonaron vacías en el caos presente. La revelación se hizo más clara en el instante en que Enrique bajó la mirada, su rostro oculto bajo la capucha, pero su actitud delatada por el silencio. Las preguntas se apilaron como escaleras. ¿Era un traidor o un protector? No hubo más tiempo para pensar. El hombre encapuchado comenzó a avanzar y lo que parecía ser un juego se tornó en un escenario de horror. La mano de Valentina apretó la de Rebeca con fuerza, como si intentara sellar la verdad que parecía muy frágil. Tienes que decidirte, Rebeca. ¿Vas a luchar por tu vida y las de quienes amas, o vas a dejar que todo esto te consuma? El grito de alguien en la multitud resonó de nuevo, y con esa distracción, Enrique levantó su voz sin dejar de mirar a Rebeca. «Salgan, ahora». Pero antes de que cualquiera pudiera reaccionar, el enmascarado disparó de nuevo, y el estallido resonó como un tambor de guerra. La bala atravesó el aire y chocó contra algo sólido. De repente, un movimiento brusco y una sombra se cernió sobre ellos. Rebeca sintió que su mundo giraba mientras, en un acto desesperado, se lanzaba hacia adelante. Todo se volvió un torbellino de pánico cuando Valentina gritó: «¡Cuidado!». Entonces la verdad golpeó con la fuerza de un huracán. La bala no buscaba solo a su objetivo. Había más secretos entrelazados en este laberinto mortal que ella nunca imaginó. Desesperación y horror la rodeaban, y por un instante, la historia de su vida entera, su futuro, sus amores, sus traiciones, se condensó en una decisión crítica: seguir adelante y descubrir la verdad, aunque podría costarle todo, o sucumbir. Cuando el polvo se asentó y la verdad de Enrique permanecía escondida en los ojos oscuros del enmascarado, Rebeca se dio cuenta de que lo único que quedaba era enfrentar la oscuridad. Pero justo cuando todo parecía perdido, Valentina se volvió hacia ella, y en su mirada había emoción, una chispa inesperada que podría cambiarlo todo. La pregunta quedó flotando en el aire. «Confía en mí. Hay más en juego de lo que sabemos». El rostro de Valentina estaba iluminado por una mezcla de urgencia y temor. Pero en un instante, el caos estalló de nuevo. Un grito desgarrador rasgó la sala. Una figura familiar, un conocido de la alta sociedad, se desplomó. Todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. El hombre encapuchado había apuntado y disparado. La escena se transformó en un torbellino de gritos y desesperación mientras la multitud se diseminaba, como hojas llevadas por el viento. Rebeca, paralizada, sintió una ola de frío recorrer su cuerpo. Era Enrique, quien yacía en el suelo, el rostro pálido, la camisa empapada en un carmesí oscuro. Su mirada se encontró con la de Rebeca, un instante eterno en que ella percibió el terror reflejado en sus ojos. «No», gritó, lanzándose al suelo junto a él. En su mente, un torrente de preguntas emergía. ¿Por qué él? ¿Qué había hecho para merecer esto? Valentina, aún aferrada a su mano, gritó: «Debemos irnos, Rebeca». Pero el tiempo pareció detenerse. Ella sentía que su cuerpo se movía en cámara lenta, mientras el caos se desataba a su alrededor. Los murmullos se transformaron en un coro de pánico. «¡Ayuda! ¡Necesita ayuda!». La urgencia llenaba la sala, pero el terror la mantenía anclada en el suelo. En una fracción de segundo,
Un nuevo relámpago de claridad se adhirió a su mente. Enrique no era solo su abogado. Él estaba metido en algo más oscuro de lo que jamás habría imaginado. Sus ojos buscaron de nuevo el rostro del hombre encapuchado, quien estaba haciendo movimientos rápidos, como un depredador rodeado de su presa. «Dame el sobre», exigió, su voz grave resonando, cargada de peligrosidad. Rebeca sintió el nudo en su garganta hacerse más fuerte. El sobre estaba en su bolso, la clave para destruir a Gabriel. Pero ¿a qué precio? La revelación de lo que había creado Enrique, sus manipulaciones, esa red de mentiras. ¿Qué tan profundo llegaba su traición? Valentina, con una mirada decidida, lo interrumpió. «No le des nada. Es lo que quiere. Es un juego», sugirió, su voz temblorosa, pero firme. El disparo había cesado, pero el miedo pululaba en el aire. «Rebeca, confía en mí. Debemos salir ya. Esto se nos ha escapado de las manos». La multitud seguía en pánico, pero la mirada de Valentina era un ancla. Justo cuando Rebeca iba a reaccionar, pasó algo que dejó a todos paralizados. El hombre encapuchado comenzó a reír, una risa fría y despiadada. «No hay forma de escapar. Este espectáculo ha estado en marcha desde el principio. Enrique no es quien parece, y tú, Rebeca, has caído en la trampa perfecta». Rebeca sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. «¿Qué estás diciendo?» Su voz salió temblorosa, impotente. Las palabras del desconocido calaron hondo. El rostro de Enrique, desvanecido en sus recuerdos, se volvió un enigma aterrador. «Había algo más. Confía en mí», continuó el hombre encapuchado. «El verdadero juego apenas comienza. Las líneas entre amigos y enemigos están difusas». Antes de que pudiera terminar, un segundo disparo las sorprendió a ambas. Un grito, otro más. Valentina cayó al suelo, la pierna herida. El terror la consumió. Todo el aire se le fue de los pulmones. «¡Valentina!», gritó Rebeca, y sin pensarlo, se lanzó hacia ella, el horror en sus ojos. La multitud había retrocedido, dejando el espacio como un desierto desolado. Lo siento mucho», Valentina balbuceó. Su rostro se volvía pálido mientras la sangre manaba de su muslo. La compasión mezclada con el terror estalló en el corazón de Rebeca. Era la traición convertida en consecuencia. «¿Por qué no me dijiste antes? ¿Qué se esconde detrás de todo esto?». Mientras Valentina luchaba por mantenerse consciente, las revelaciones se agolpaban en la mente de Rebeca. Enrique, las conexiones, la red de engaños. El hombre encapuchado sonrió desde la distancia. «Esto es solo el principio. La verdad te abrirá los ojos, Rebeca. Pero, ¿estás lista para enfrentar lo que vendrá?». En ese momento, todo cobró sentido. La pregunta restante quedó flotando en el aire. ¿Quién era realmente Enrique y cuál era el precio de la verdad? Mientras la sala se convertía en un caos absoluto, Rebeca supo que la historia apenas comenzaba y que cada doloroso secreto tenía un costo. El reloj seguía avanzando. El aire se sentía cargado, como si cada segundo pudiese traer consigo un tormento más profundo. Rebeca, atrapada entre las palabras del desconocido y el rostro pálido de Valentina, sintió que su corazón se disparaba, como un tambor descontrolado. «No pueden detenernos», murmuró, tratando de convencerse una vez más. «¿Ves esas caras?», preguntó el enmascarado, señalando a la multitud que ahora petrificada observaba la escena. «Ellos están aquí, listos para lo que venga, y no piensan dejar que tú te lleves esa información». Un escalofrío recorrió el cuerpo de Rebeca. Las palabras del desconocido caían pesadas, y en su mente se agolpaban preguntas sin respuestas. De repente, en medio de la tensión, un grito desgarrador resonó entre la multitud. Rebeca giró la cabeza justo a tiempo para ver a Enrique, el hombre que había sido su abogado y confidente, caer al suelo en un desplome seco, y un silencio abrumador se apoderó de la sala. Su mirada se encontró con la de Rebeca, y en sus ojos, llenos de dolor, había una súplica silenciosa, un grito mudo que hizo temblar el corazón de ella. «¡Enrique!», gritó, pero el sonido se perdió entre el bullicio. La sala se convulsionó. La gente comenzó a empujar,
a correr. El caos reinaba mientras los murmullos de horror se transformaban en gritos de pánico. Valentina, su brazo herido colgando, tenía los ojos fijos en Enrique, pero la necesidad de escapar urgía más fuerte. «Tenemos que salir de aquí», insistió Valentina, su voz temblorosa mientras tiraba de Rebeca. Pero ella se quedó quieta, como si algo la mantuviera atada a la escena. Se agachó, a su lado, queriendo hacer algo, pero en el fondo sabía que perdería la vida, o la cordura, si lo intentaba. Valentina, él estaba involucrado en esto. ¿Por qué? El rostro de Valentina se alzó, lleno de miedo, de comprensión. No lo sé, pero él está conectado. No es la persona que creías. Ahora no es el momento para esto. La frase derrapó en la mente de Rebeca, como un rayo, y en un giro desgarrador, el hombre encapuchado, que había permanecido en la penumbra, se adelantó. ¿Sorprendida? Enrique no es solo tu abogado, es el cerebro detrás de todo esto. Su traición es el hilo que ha tejido esta trampa. La afirmación lo cambió todo. Rebeca se sintió despojada de cualquier certeza. Todo lo que creía se desmoronaba como un castillo de naipes. Las palabras del enmascarado resonaron como campanas de muerte. Había un destello de entendimiento en el rostro de Valentina, y una lágrima se deslizó de sus mejillas. No, eso no puede ser cierto. Pero el hombre no se detuvo. Él ha estado manipulándolas a ambas, haciéndolas bailar en su juego, mientras él se aseguraba de que su propio futuro estuviera asegurado. Rebeca sintió que el nudo en su garganta crecía, una bola de desesperación apretando su pecho. Enrique, ¿por qué? ¿Por qué harías esto? La pregunta se levantó, pero él no podía responder. La caída de su cuerpo fue como un eco lacerante que retumbó en su mente. La multitud se arremolinaba, moviéndose en un mar de cuerpos. Algunos gritos resonaban, otros pedían ayuda. La escena era un caos, pero el impacto de las palabras del enmascarado las dejaba paralizadas. ¿Todo lo que había creído sobre Enrique era mentira? Lo que hay en ese sobre es algo que puede cambiar el rumbo de todo. Aún no entiendes del todo cómo funciona este juego, dijo el enmascarado, acercándose más. El rostro oculto por la capucha proyectaba una oscuridad que hacía que su corazón se helara. Pero no te preocupes, tendrás una nueva oportunidad. Habrá nuevas decisiones que tomar. De repente, en medio de la revelación devastadora y el descontrol, todo cambió en un instante. Un disparo rompió su pensamiento, un estruendo ensordecedor. Un grito agonizante se unió a la cacofonía. Las luces se apagaron de golpe. La oscuridad se cernió sobre ellas y el pánico tomó el control. En la confusión, Rebeca se encontró sola, el frío del terror inundando su cuerpo. Había un silencio absoluto mientras su mente giraba en círculos. «Rebeca», la voz de Valentina, aunque distante, la tiró de regreso a la realidad. A medida que la multitud se dispersaba, se dio cuenta de que la salvación no estaba en el caos, sino en el regreso a lo que había dejado atrás. Y así, en medio de la oscuridad, se coló una idea, un destello de esperanza en medio de la desesperación. El caos podía apagarse, pero la verdad, la mordaz y cruel verdad, aún estaba viva. Y podía ser el camino para desentrañar todo. Pero ¿cuánto estaba dispuesta a arriesgar para descubrirlo? La genialidad del plan de Enrique quizás no se limitaba a un precio. ¿Y si había una traición aún más profunda? ¿Una que la comprometía más de lo que jamás había imaginado? La pregunta quedó flotando, colgando en el aire como un eco distante. La historia apenas comenzaba, y cada revelación parecía iluminar un nuevo peligro en el que se estaba adentrando. ¿Podría salir viva de todo esto? El reloj seguía avanzando. El aire se sentía cargado, como si cada segundo pudiese traer consigo un tormento más profundo. Rebeca, atrapada entre las palabras del desconocido y el rostro pálido de Valentina, sintió que su corazón se disparaba, como un tambor descontrolado. «No pueden detenernos», murmuró, tratando de convencerse una vez más. «¿Ves esas caras?», preguntó el enmascarado, señalando a la multitud que ahora, petrificada,
observaba la escena. Ellos están aquí, listos para lo que venga, y no piensan dejar que tú te lleves esa información. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Rebeca. Las palabras del desconocido caían pesadas, y en su mente se agolpaban preguntas sin respuestas. De repente, un ruido ensordecedor cortó el aire. Un grito desgarrador resonó entre la multitud. Rebeca giró la cabeza justo a tiempo para ver a Enrique, el hombre que había sido su abogado y confidente, caer al suelo en un desplome seco. Su mirada se encontró con la de Rebeca, y en sus ojos, llenos de dolor, había una súplica silenciosa, un grito mudo que hizo temblar el corazón de ella. Todo cambió en un instante. «¡Enrique!», gritó, y sin pensarlo, se lanzó hacia él. Su mente se embotó. El terror la envolvía como una niebla densa. La sala estalló en un caos absoluto. Un murmullo de pánico llenó el aire, y las personas comenzaron a empujar hacia la salida, desdibujando el contorno de la tragedia que se les arrollaba frente a sus ojos. Valentina estaba a su lado, su rostro pálido y agoniado. «Debemos irnos, Rebeca». Pero ella no podía despegarse de Enrique, tirando de su brazo con fuerza. El miedo la devoraba. En el fondo de su mente, la imagen de su abogado, el hombre que había creído protector, se diluía en la sombra del traidor. El hombre encapuchado sonrió desde la distancia, su risa cortante retumbando como un eco malévolo. «Sigue la pista, Rebeca. El camino de la verdad es más oscuro de lo que imaginabas, y a veces el que crees es tu guía, es el más peligroso de todos». Su boca se curvó en una mueca burlona. Rebeca desvió la vista hacia Enrique, que yacía en el suelo, su vida escapándose en un hilo de sangre. «¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto?», gritó, la traición aún fresca en su mente. Un destello de comprensión la iluminó, pero la inundación de emociones la inundó como un torrente. «Rebeca», dijo Valentina. Su voz temblorosa, pero la presión que mantenía la boca cerrada de Rebeca se rompió. «No, él estaba en este juego desde el principio, lo sabía. Él no es el único que ha jugado contigo». La afirmación le dio la energía que necesitaba para levantarse. El enmascarado, al observar la escena, dio un paso adelante. «¿No lo ves? Enrique no es solo tu abogado, es el arquitecto de esta realidad. Su traición viene de un lugar más oscuro, de una conexión que nunca habías imaginado». La revelación la golpeó, como una bomba de tiempo estallando en su pecho. Unos ojos desconocidos en la multitud se fijaron en el rostro de Rebeca. Murmullos se esparcieron, pero antes de que pudiera procesarlo, el enmascarado levantó su brazo. «Tu verdad es un laberinto, Rebeca, y tú eres la clave, pero hay otros que buscan esa llave». Pero en ese instante, un sonido crujiente rompió el aire. Una figura emergió del fondo, y Rebeca sintió que el tiempo se congelaba. Era Gabriel, el futuro esposo, con el rostro bañado en terror. «¡No, no! ¡Esto no puede estar sucediendo!», gritó, y antes de que alguien pudiera reaccionar, disparó su arma hacia el enmascarado. El mundo estalló, el eco del disparo resonó, y el hombre enmascarado cayó de rodillas. La multitud estalló en gritos en una sinfonía de pánico. «¡No!», gritó Valentina, girando a Rebeca hacia el suelo mientras el caos se desataba. Rebeca, aturdida, vio cómo el enmascarado yacía allí, inmóvil. Pero la verdad golpeó. El sentido del horror se expandió. «¡Era Enrique!», exclamó el enmascarado con un hilo de voz aún vibrante. «Él es el verdadero jugador». Rebeca sintió que el corazón se le detenía. Las piezas encajaban de manera oscura, revelando que Enrique había estado manipulando todo desde la sombra, forzando a todos a llegar a este momento. «La verdad que buscas está allí, en el amor que creíste real», continuó el enmascarado, y cada palabra caía como piedras en el agua. Rebeca se sintió mareada, y Valentina la miró con preocupación, comprendiendo que la confianza había sido un espejismo. «Rebeca, hay que salir ahora. La urgencia compete», pero todo lo que podía pensar era que la historia apenas comenzaba. ¿Qué más se ocultaba detrás de la fachada de su vida? ¿Y hasta dónde estaba dispuesta a llegar para desentrañar la verdad?
El momento se volvió un caos total. Las palabras del enmascarado giraban en la mente de Rebeca, atrapada en un torbellino de revelaciones. Cada segundo que pasaba sentía que el aire se hacía más denso, casi irrespirable. El latido de su corazón resonaba en sus oídos. «¡Sal de aquí!», Valentina le gritaba, pero no podía despegar la vista del cuerpo sin vida de Enrique. Todo lo que había creído de él se desmoronaba. La traición se sentía como un eco en sus venas. «¿Qué está pasando? Dime», imploró, pero la confusión nublaba su mente. El enmascarado, herido, pero aún consciente, la miraba con una sonrisa macabra. «Ellos están detrás de todo. Todo fue un juego, y tú, Rebeca, eres la última pieza del rompecabezas». Las palabras lo golpearon como un puñetazo. ¿Qué quería decir con eso? La multitud seguía gritando. El caos se desataba a su alrededor, pero su mente se aferraba a la última frase como un salvavidas. Gabriel se movía frenéticamente, buscando salir. Sus ojos revelando un pánico que nunca había visto en él. «¿Qué más sabes?», preguntó, sintiéndose desesperada. «¿Qué es lo que Enrique ocultaba?». «Las conexiones», dijo el enmascarado, su voz temblando. «Él arregló todo para que tú fueras su salvación. Te necesita». Rebeca sintió una punzada en el pecho. La idea de ser utilizada otra vez, ser una pieza en un juego que no comprendía, la llenaba de repulsión. En ese instante, el vacío se hizo tronar en la habitación. Una sombra se proyectó desde la puerta. Un nuevo intruso, vestido con una chaqueta oscura, irrumpió en la fiesta. Su presencia llenó el espacio de una tensión palpable. La multitud se partió en un susurro. «¡Alto!», gritó, y todos se detuvieron. El nuevo personaje levantó un documento con una foto. «Busco a Rebeca Navarro. ¿Es aquí?». La sorpresa recorrió el salón como un rayo. La sala quedó en completo silencio. Rebeca parpadeó, sin poder comprender lo que sucedía. «¿Quién eres?», preguntó, su voz temblando con una mezcla de temor y curiosidad. El hombre se acercó, su mirada penetrante y decidida. «Vengo de parte de tu madre», dijo, y el mundo de Rebeca se detuvo. «Ella está viva». El tiempo se detuvo. Esa afirmación fue como un golpe snesto. La incredulidad se convirtió en una oleada de emociones. «No, no es posible. Ella murió». La negación surgía de lo más profundo, pero la imagen de su madre, una sombra lejana, se fue entre tinieblas. El enmascarado sonrió, un brillo siniestro iluminando sus ojos. «¿Ves, Rebeca? Las sorpresas nunca acaban. Su madre estaba más involucrada en esto de lo que imaginas. Tal vez sea ella la verdadera clave del juego». El aire se volvió espeso. Las palabras del enmascarado resonaron como campanas. Rebeca sintió cómo se le drenaba el color del rostro. Todo comenzó a encajar. El dolor, la traición, el deseo de venganza, todo era un elaborado plan. «Míralo, míralo aquí». Valentina señalaba con desesperación, luchando con el pánico. La multitud mantenía la distancia, murmurando. «Tienes que decidir, Rebeca. ¿Vas a seguir dejándote manipular o vas a enfrentarte a esto?». Pero antes de que pudiera responder, el ruido del disparo resonó nuevamente, como una explosión, y todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Una voz conocida gritó desde la parte trasera. «¡El sobre!». Rebeca miró hacia el rincón de la sala y vio cómo alguien se apoderaba del objeto. Antes de que un estruendo atravesara el aire, la figura vestida de negro había dado un paso adelante, su rostro desenmascarándose. El abogado Enrique, ahora completamente inconsciente y caído de bruces, revelando la verdadera naturaleza del juego. La sala quedó paralizada. Un susurro recorrió la multitud. «Con esto voy a terminar con todos ustedes», gritó el enmascarado. La verdad apretaba el pecho de Rebeca como un nudo. Mientras el mundo giraba a su alrededor, se dio cuenta de que todo lo que creía saber estaba a punto de derrumbarse. La historia apenas comenzaba, pero el precio de la verdad podría ser más alto de lo que había imaginado. En un golpe final, el caos se desataba nuevamente, y detrás de la figura encapuchada, un rostro familiar la miraba con complicidad. Podría ser que Enrique, en su traición, aún mantuviera un secreto que cambiaría todo.
Todo seguía sumido en el revoltijo de... La pregunta flotaba en el aire. ¿Qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para desenterrar los secretos más oscuros que ataban su existencia? El momento se volvió un caos total. Las palabras del enmascarado giraban en la mente de Rebeca, atrapada en un torbellino de revelaciones. Cada segundo que pasaba sentía que el aire se hacía más denso, casi irrespirable. El latido de su corazón resonaba en sus oídos. «¡Sal de aquí!», Valentina le gritaba, pero no podía despegar la vista del cuerpo sin vida de Enrique. Todo lo que había creído de él se desmoronaba. La traición se sentía como un eco en sus venas. «¿Qué está pasando? Dime», imploró, pero la confusión nublaba su mente. El enmascarado, herido pero aún consciente, la miraba con una sonrisa macabra. «Ellos están detrás de todo. Todo fue un juego, y tú, Rebeca, eres la última pieza del rompecabezas». Las palabras lo golpearon como un puñetazo. ¿Qué quería decir con eso? La multitud seguía gritando, el caos se desataba a su alrededor, pero su mente se aferraba a la última frase como un salvavidas. Gabriel se movía frenéticamente, buscando salir. Sus ojos revelando un pánico que nunca había visto en él. «¿Qué más sabes?», preguntó, sintiéndose desesperada. «¿Qué es lo que Enrique ocultaba?». «¿Las conexiones?», dijo el enmascarado, su voz temblando. «Él arregló todo para que tú fueras su salvación. Te necesita». Rebeca sintió una punzada en el pecho. La idea de ser utilizada otra vez, ser una pieza en un juego que no comprendía, la llenaba de repulsión. En ese instante, el vacío se hizo tronar en la habitación. Una sombra se proyectó desde la puerta. Un nuevo intruso vestido con una chaqueta oscura irrumpió en la fiesta. Su presencia llenó el espacio de una tensión palpable. La multitud se partió en un susurro. «¡Alto!», gritó, y todos se detuvieron. El nuevo personaje levantó un documento con una foto. «Busco a Rebeca Navarro. ¿Es aquí?». La sorpresa recorrió el salón como un rayo. La sala quedó en completo silencio. Rebeca parpadeó, sin poder comprender lo que sucedía. «¿Quién eres?», preguntó, su voz temblando con una mezcla de temor y curiosidad. El hombre se acercó, su mirada penetrante y decidida. «Vengo de parte de tu madre», dijo, y el mundo de Rebeca se detuvo. «Ella está viva». El tiempo se detuvo. Esa afirmación fue como un golpe en el pecho. La incredulidad se convirtió en una oleada de emociones. «No, no es posible. Ella murió». La negación surgía de lo más profundo, pero la imagen de su madre, una sombra lejana, se fue entre tinieblas. El enmascarado sonrió, un brillo siniestro iluminando sus ojos. «¿Ves, Rebeca? Las sorpresas nunca acaban. Su madre estaba más involucrada en esto de lo que imaginas. Tal vez sea ella la verdadera clave del juego». El aire se volvió espeso. Las palabras del enmascarado resonaron como campanas. Rebeca sintió cómo se le drenaba el color del rostro. Todo comenzó a encajar. El dolor, la traición, el deseo de venganza. Todo era un elaborado plan. «Míralo, míralo aquí». Valentina señalaba con desesperación, luchando con el pánico. La multitud mantenía la distancia, murmurando. «Tienes que decidir, Rebeca. ¿Vas a seguir dejándote manipular o vas a enfrentarte a esto?». Pero antes de que pudiera responder, el ruido del disparo resonó nuevamente, como una explosión, y todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. La figura del hombre encapuchado se retorció de dolor. Su cuerpo se tambaleó y cayó al suelo, revelando una herida en el pecho. La multitud gritó, y el caos se desató. Pero en la confusión, un nuevo giro tomó forma. El hombre que había irrumpido, en lugar de ser un salvador, se acercó rápidamente al enmascarado caído. «¿Pero no era tú quien estaba muerto?», preguntó, mirando a Rebeca. Su rostro, a pesar de estar en penumbras, mostraba un reconfortante asomo de reconocimiento. «No puede ser», murmuró, su voz entrecortada. Rebeca sintió que todo se decoloraba. «¿Qué está pasando? ¿Quiénes son ustedes?», gritó, su voz temblando, atrapada entre los rostros familiares y el horror. De repente, el rostro del enmascarado se volvió hacia ella. «Esto ha sido solo una parte del plan.
La revelación que buscas está escondida en tu propia vida. Sus palabras asentaron una nueva sombra de miedo en su corazón. No solo eres la clave, eres el centro del juego. El caos era ahora su único compañero. Rebeca sintió que su mundo se ahogaba en el misterio. El dolor del pasado, los secretos ocultos y las promesas quebradas la rodeaban de tal forma que no sabía cómo escapar. Las maldiciones que se desatarían con descubrir la existencia de su madre comenzaron a llenarle el alma de una inquietud insoportable. Y mientras la sala explotaba en pánico, la cara de su madre, aquella que creía perdida, apareció en su mente como un fantasma que se negaba a desaparecer. Era posible que todo lo que conocía, todo el amor y la traición estaba conectado a ella. El juego apenas comenzaba, pero los cimientos del mundo de Rebeca se desmoronaban. «Confía en mí, hay más en juego de lo que sabemos», había dicho Valentina, y ahora esas palabras reverberaban como un eco cruel. ¿Era la verdad una simple ilusión? ¿Un cruel giro de la vida que la llevaría a la oscuridad más profunda? Justo en ese momento, el hombre oscuro afirmó: «Rebeca, tu madre te necesita, y tú necesitas enfrentar lo que has ignorado». La frase dejó un eco helado en la sala. En ese instante todo hizo clic en su mente, y lo único que sabía era que sin importar cómo, tenía que encontrar a su madre, aunque eso significara desenterrar los secretos más oscuros de su propia vida. Rebeca respiró hondo, sintiendo el caos a su alrededor. El hombre encapuchado, caído en el suelo, ya no era una amenaza. La habitación todavía estaba llena de gritos y caos. Pero la revelación de que su madre estaba viva resonaba en su mente como un eco interminable. Las piezas estaban en movimiento. «¿Y qué significa esto?», preguntó, su voz temblando mientras miraba al hombre que se había acercado. «¿Dónde está ella? ¿Qué sabe mi madre sobre todo este desastre?». Cada palabra era un grito en medio del torrente de confusión y dolor. «Pronto lo sabrás, pero por ahora tenemos que salir de aquí», dijo el hombre, su mirada firme sobre ella. Valentina, aunque herida, asintió. «Es cierto, Rebeca, no podemos quedarnos. Ellos vendrán por nosotros». Un escalofrío recorrió la espalda de Rebeca. No sabía quiénes eran ellos, pero sí estaba claro que la noche estaba lejos de terminar. Con el corazón latiendo como un tambor, decidió actuar. Miró a su alrededor y vio a la gente empujándose, buscando la salida. «¡Vamos!», gritó, tirando de Valentina hacia la puerta más cercana. Cada paso era un desafío, cada grito y cada llanto era un recordatorio de que el tiempo se agotaba. Traspasaron el umbral justo cuando un hombre corrió hacia ellos, gritando: «¡No pueden irse!». «No sin las respuestas». La adrenalina surcó sus venas mientras Rebeca se giraba hacia Valentina, ojos llenos de determinación. «No voy a dejar que esto termine aquí. Tengo que encontrar a mi madre». Salieron de la mansión y se encontraron en la fría noche de Buenos Aires. La luna brillaba como un faro, iluminando el camino hacia lo desconocido. Pero su mente estaba igual de despierta. Un torbellino de preguntas e imágenes pasó por su cabeza. «¿Tú crees que Enrique lo hizo todo? ¿Que la traición viene de él?». Valentina, a su lado, respiraba con dificultad, pero sus ojos brillaban con la misma búsqueda de verdad. «No sé, pero él parecía tener más secretos de los que podríamos imaginar», respondió Rebeca, su corazón dolido por la pérdida de fe. De repente, un ruido en la distancia cortó el aire. Eran sirenas, la policía. La realidad se les venía encima. «Debemos movernos», dijo Rebeca apretando la mano de Valentina. Avanzaron por las calles, cada paso resonando con la promesa de un nuevo comienzo. Después de algunos minutos, se detuvieron en un parque. El silencio era palpable, roto solo por su respiración entrecortada. «¿Y si no encontramos a tu madre? ¿Y si nunca podemos resolver esto?», preguntó Valentina, la vulnerabilidad encarnada en sus palabras. «Lo haremos», Rebeca dijo con firmeza. «No puedo permitir que mi vida siga así. No puedo vivir en la sombra de la mentira. Mi madre debe saberle que realmente pasó. Ella es parte de esto». En ese momento, el sonido de un coche frenando hizo que se giraran. Era un vehículo oscuro. «¡Rebeca!», una voz familiar la llamó desde el interior.
Su corazón se aceleró al reconocer la voz. Al abrir la puerta, encontró a su madre, Amelia, con el rostro pálido, pero decidida. «Te estaba buscando», dijo, los ojos llenos de una mezcla de miedo y amor. «Debemos hablar». Rebeca sintió que el mundo se detenía por un instante. Las complicaciones de su vida estaban a punto de revelarse. Un hilo de esperanza se encendió en su pecho. «Mamá, ¿qué tienes que decirme?» Y así, con la pregunta flotando en el aire, Rebeca dio el primer paso hacia ese nuevo camino, un viaje de verdad que cambiaría su vida para siempre. Con esto concluye nuestra historia, pero las revelaciones apenas comienzan. Debes suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulsa ya el botón me gusta para alimentar el algoritmo. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten conocer esta historia. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más y únete a esta aventura.